Buenos días, presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle, el día de ayer ya hubo una auditoría respecto a esta empresa estadounidense Bake, donde se acusaba el conflicto de interés con respecto a su hijo. Sin embargo, ya está descartado esto por parte de la empresa, ya de hecho se ha hecho una auditoría, ya se expresó el día de ayer. Y sin embargo, bueno, hay una insistencia mediática por parte de los interesados que han estado acusando lo contrario. Sin embargo, a pesar de que se han dado pruebas muy concretas, por ejemplo, el propio contrato de esta casa, el tema de los pagos, etcétera, sigue insistiendo todo este tema. E incluso se habla de que no se ha variado en esto, sin embargo, se insiste. Yo preguntaría, presidente, en todo este tema de lo que sigue esta andanada mediática, porque es una clara andanada mediática en contra, ya se ha expresado aquí, con fines no meramente periodísticos, sino incluso de no sustentar, de inferencias, así como ya eso es una palabra que es más común actualmente en la parte de los medios, y que son medios masivos, son periodistas que pues han tenido ya un papel muy concreto de estar golpeando directamente. Pero también aquí está el entramado de un conjunto de organismos, incluso internacionales. Permítame, y aquí ya también se ha mencionado, la USAID, que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos, que directamente está financiando, o por lo menos hay elementos que comprueban este financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción, bueno, así mencionado, del señor Claudio X, y que tiene el vínculo con el señor que le llaman Lord Montajes. Ahora bien, hay otras organizaciones como NED, Atlas Network, Cato Institute, que han estado también inherentes al tema de la política nacional. Por ejemplo, han venido conferencistas claramente con una tendencia ultraderecha, claramente con una tendencia opuesta al signo del propio gobierno de la Cuarta Transformación, en donde han estado inmersos. Usted ya ha pedido también información respecto al origen de estos recursos, a que se informe. Sin embargo, este tipo de organismos siguen operando. Por ejemplo, hay varios empresarios que tienen que ver con sus organizaciones que aparentemente son no gubernamentales, o así se les ha mencionado, o de la sociedad civil, pero están haciendo una operación política claramente, y que estos recursos probablemente sigan fluyendo, presidente. Finalmente, yo en este sentido, en todo este esquema, en los elementos que le menciono que han salido el día de ayer, esto no tendría, usted lo lee como también una posible injerencia de esto de golpeteo, incluso externo y aquí nacional, contra la propia reforma eléctrica, presidente, y una presión para que evidentemente los intereses de ciertas empresas transnacionales no se vean afectadas con esta reforma que pretende la soberanía al país, presidente. Pues sí, ese es el fondo del asunto, ¿no? No es una campaña mediática sin causa de fondo. Es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando a un bloque conservador, yo agregaría corrupto, a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años. Entonces, ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación.
A veces se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder con dos concepciones distintas. La concepción nuestra es que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y la concepción de ellos de poder es distinta, es acumular dinero por los medios que sean, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y actuar de manera clasista, racista, discriminatoria, no tenerle respeto al pueblo. Ya no hablemos de querer al pueblo. Entonces, son los dos proyectos, pero esto viene de tiempo atrás. Nosotros los hemos enfrentado durante años. Claudio X González, hijo, pues trae la escuela del padre, que fue el que encabezó la guerra sucia en el 2006. Era presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llegó a decir que si yo ganaba, no descartaban la posibilidad de actuar como en 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado, cuando Pinochet. Es lo mismo. Yo recuerdo una reunión convocada por empresarios en el 2006 en Valle de Bravo, y Claudio hijo me cuestionó por mis posturas, y ahí salió lo de la venta de Banamex, de que no habían pagado impuestos y que si no habían pagado impuestos era porque así estaba la ley. Y les respondí que no era un asunto legal, sino moral. ¿Cómo vendían un banco en 12,000 millones de dólares y no pagaban un centavo de impuestos? Pues esa es la misma historia. Está hablando de 2006, pues ya lleva más de 15 años. Y siempre los hemos enfrentado, siempre los hemos enfrentado. Y ellos han contado con los medios de información y han estado financiando campañas con ese propósito. Y convocan o enganchan a periodistas que los vuelven mercenarios. Para hacer investigaciones en contra nuestras, en contra de nosotros. O sea, imagínense cuánto tiempo. Videos, hay un video de la campaña pasada sobre populismo, financiado también por ellos. Y todos estos periodistas, en los últimos tiempos, los contratados por Claudio X González,
pues surgen del Reforma, algunos hasta del Proceso, pero la mayoría del Reforma. Estos que hacen la investigación, este que hizo la supuesta investigación de la casa de José Ramón, viene de AM, de León, que es el equivalente al Reforma. De Guanajuato. De Guanajuato. Y se atrevió a decir Carmen Aristegui de que era un hombre o un periodista objetivo, que por eso ella… De prestigio. De prestigio. Pues sí, en ese ámbito donde se forman, tienen prestigio, porque están alineados a un bloque conservador. Entonces el propósito es dañarnos, el que puedan desacreditarnos, nada más que no lo han logrado ni lo van a lograr, porque tenemos autoridad moral. Ya lo he dicho varias veces, si fuésemos corruptos como ellos o deshonestos, porque no solo es dinero, es deshonestidad, falta de ética en el periodismo, es mentir, hacer daño sin tener elementos, sin tener pruebas. Bueno, si no tuviésemos como escudo nuestra autoridad moral, ya nos hubiesen destruido. Es más, no estaría yo aquí, no hubiésemos aguantado. Pero hemos salido de la calumnia ilesos. Esta fue otra andanada y vendrán otras. Y es muy importante también que todo esto se ventile, se sepa de que los medios, no todos, pero sí son defensores de grupos de intereses creados, de gente que no pagaba impuesto, que manejaban la política económica, tenían mucha influencia con los presidentes. Imagínense si Claudio Papá fue el jefe de todo el grupo que llevó a cabo el fraude electoral del 2006, que se robaron la presidencia de la República. Pues ni modo que el presidente no lo atienda. Todavía hasta el sexenio pasado le recomendó al presidente Peña que para tener dinero en el gobierno que aumentara el precio de las gasolinas, y le hicieron caso. De 10 pesos terminó costando la gasolina 20, y ese fue Claudio X González, papá, y el hijo pues es lo mismo. La señora Amparo Casals, pues también de gobernación con Krill, vinculada al grupo de Aguilar Camín, desde luego a Claudio. Entonces son los mismos que hemos enfrentado desde hace mucho tiempo. Lo que ahora está quedando de manifiesto
es de que pues no son independientes ni neutrales, ni centristas, ni socialdemócratas, ni moderados. No, están en el bloque conservador y corrupto en este país. Y acerca de la intervención de Estados Unidos, pues es muy lamentable, pero también desde hace tiempo se ha venido dando en los cables de Wikileaks, que por ejemplo, toda esa gente, todos esos periodistas, ninguno demanda la libertad de Assange, de Wikileaks, que lo tienen preso. Ninguno, porque en sentido estricto pues no son periodistas, no enfrentan pues al poder opresor, no, enfrentan a quienes luchan en contra de la opresión. Entonces, ¿pero qué dio a conocer este periodista, este investigador? Pues son los cables de la información secreta, y ahí en esos cables que tienen que ver con México aparecía que la señora Denise Drescher iba a la embajada de Estados Unidos a informar. Entonces, ¿qué me puede sorprender? Que ahora siga con esa postura, o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, como este grupo de Claudio X González, de la señora Casal. Pues es lo mismo. Yo lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior, que sigan practicando la misma política de hace 2 siglos. ¿Cómo se llamaba el embajador famoso? Poinsett. Se van a cumplir 200 años de que comenzamos con la relación o el reconocimiento de las relaciones entre Estados Unidos y México. En este año se cumplen 200 años. Y Poinsett era embajador de Estados Unidos en México y se metía a la política interna. En ese entonces los partidos eran las logias masónicas y habían 2 logias, la yorquina y la escocesa, y Poinsett pues desde entonces tenía una representación del gobierno estadounidense. Pero bueno, ya pasó tiempo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Yo no estoy tratando este asunto de manera sistemática, porque la verdad me apena. Son de estos asuntos que dan pena ajena.
cómo en cuestiones fundamentales como el tratado comercial, la integración económica, comercial de América del Norte, cómo voy a tratar esos importantes temas para las naciones con el dinero que le dan a Claudia X González y a la señora Casal. O sea, es rebajarse como gobiernos y como naciones. Ojalá y pues se haga una revisión de esas políticas. Es lo mismo del señor Ted Cruz. Ted Cruz. ¿Cómo se llama? Ted Cruz. Ted Cruz, sí. Imagínense, ¿por qué se mete? Porque es amigo de Junco. De Junco. Del Reforma. ¿Qué tiene que meterse? Yo le diría a los estadounidenses que son nuestros amigos, que tenemos muchos amigos en Estados Unidos y muchos amigos estadounidenses de origen mexicano, pues que consideren a ese señor como un metiche. Que está auspiciando la discordia. Y esto que lo tomen en cuenta por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente, pues que no estén pensando en una persona así. Claro que somos libres, pero imagínense un candidato a algún cargo en cualquier país que se mete en la vida interna de otro país. Entonces, a mis amigos estadounidenses, a nuestros paisanos, pues que no le tengan confianza a este señor Ted Cruz, porque es chueco. Así de claro. Presidente, es guerra híbrida lo que está